Hola jóvenes, ahora resolvemos el ejemplo número 6, que es un poquito diferente a los que hemos comentado anteriormente, pero no por ello va a ser necesariamente más difícil, ¿no? Bueno, comenzamos con el enunciado. Dice que este resorte tiene una longitud de 5 centímetros y una constante de elasticidad de 24.5 newtons sobre metros, ¿no? Dice que se refiere a la figura izquierda. Vemos acá que este resorte está en reposo, ninguna fuerza está actuando. Entonces estos 5 que debería aparecer aquí en esta reglita, corresponde a su longitud original o lo que representamos como longitud inicial. Es lo que mide cuando ninguna fuerza está actuando sobre él. Su constante de elasticidad, pues sabemos que su simbolito es este. Y nos dicen que cuando un plato junto con una pesa se cuelga del resorte, este resorte adquiere una longitud de aproximadamente 8 centímetros. Vamos a considerar 8 como tal, ¿no? Entonces acá esta longitud que adquiere después de que esta fuerza, la fuerza del peso, actúa sobre el resorte, es lo que llamamos la longitud final. Notemos que no es la variación, no están diciendo que varió o aumentó 8 centímetros, sino que toda su longitud pasó a medir ahora 8 centímetros. Es su longitud final. No nos están dando la variación. De hecho, eso es lo que nos piden en la primera pregunta. ¿Cuál es el alargamiento? Es decir, la variación que sufre el resorte. Aquí hablan de alargamiento porque claro que se está alargando, ¿no? Aquí no tendríamos que hacer uso de ninguna fórmula. Nosotros sabemos que si medía originalmente 5 centímetros y pasó a medir 8 centímetros, sabemos que se alargó pues 3 centímetros. No es necesario, es muy intuitivo, ¿no? Pero aquí nada más estamos aprovechando esta situación para mostrar que, como habíamos dicho, hay situaciones en donde no nos van a dar de manera explícita la variación, y si no nos la dan, en su lugar nos tienen que dar estas dos longitudes, la inicial y la final, y nos debe de permitir calcular la variación en la longitud, ya sea un alargamiento o un acortamiento. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ya dijimos, quizá no sea necesario, pero bueno, vamos a usar la fórmula. Si nos piden calcular la variación en la longitud, sabemos que vamos a utilizar esta formulita. Longitud final menos longitud inicial. ¿Qué datos necesitamos conocer según la fórmula? La longitud final, ya sabemos que es de 8 centímetros. Y la longitud inicial, ¿cuánto medía en un principio? Pues 5 centímetros. Conocemos ambos datos. Podemos hacer la sustitución y determinar el resultado. Ahora esto entonces, pues sustituimos longitud final 8 centímetros menos la longitud inicial que vale 5 centímetros y nos da lo que nosotros ya sabíamos, ¿no? 3 centímetros. Esa es la variación en su longitud. Ya lo podemos poner como un dato. 3 centímetros es lo que cambia este resorte. Nada más que como comentamos nosotros, cuando vayamos a emplear la ley de Hooke, normalmente empleamos unidades del sistema internacional. Es decir, tendríamos que pasar estos centímetros a metros. Eso es fácil, ¿no? Dividimos entre 100 y nos va a dar esto. Entonces, estamos hablando de que la variación en la longitud es de 0.03 metros, ¿no? Claro que pudimos hacer la conversión acá, desde un principio, y obtener el resultado ya en metros. Pero bueno, lo dejamos para el final, simplemente para hacer una única conversión, ¿no? Bueno, volvemos al ejemplo y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el peso combinado del plato junto con la pesa? El peso de todo este sistema junto. Son dos cosas. Bueno, y nos hacen énfasis. Este peso, el peso de estas dos cosas, es la fuerza que se le aplica al resorte y le produce su alargamiento, ¿no? ¿Por qué nos menciona esto o por qué no nos hace énfasis esto? Lo menciona porque nosotros sabemos cómo calcular la fuerza que produce cierto alargamiento o acortamiento a un resorte. Y eso lo hacemos por medio de la ley de Hooke. Entonces, si nosotros tenemos claro que es el peso del plato y la pesa es precisamente la fuerza que le produce el alargamiento, pues entonces ese peso lo vamos a determinar por medio de la ley de Hooke. Recordemos que la ley de Hooke nos dice que la fuerza que produce determinado alargamiento en un resorte se obtiene multiplicando la constante de elasticidad por la variación que sufre el resorte. En este caso estamos hablando de que la variación es un alargamiento. Vamos a hacer una modificación nada más. Déjame borrar esto de acá. Si ya sabemos que esta fuerza corresponde al peso, pues vamos a representarlo con el simbolito de W.
Nada más estamos haciendo una pequeña modificación, pero la fórmula es la misma. Nada más porque en este caso particular, pues la fuerza pues corresponde al peso de este sistema. ¿Qué necesitamos conocer? Nosotros sabemos que necesitamos conocer la constante de elasticidad. Eso nos la dan 24.5 newton sobre metro. 24.5 newton sobre metro. Y la variación en la longitud ya lo calculamos previamente. Conocemos estas dos cosas y las dos están en unidades del sistema internacional. Podemos hacer la sustitución. ¿Cuánto vale la fuerza? Es decir, ¿cuánto vale el peso? Pues multiplicamos esta constante, 24.5 newton sobre metro. Recuerden que si queríamos no poníamos las unidades, ya que las cuidamos desde un principio, entonces sabemos que el resultado va a estar en newtons. Pero bueno, multiplicado por la variación en la longitud, 0.03 metros. Aquí podemos pues observar, como ya hemos hecho anteriormente, vemos que se cancela y el resultado en efecto va a estar en newtons. ¿Cuánto vale esta fuerza? Es decir, ¿cuánto vale el peso de esas dos cosas juntas? Vamos con la calculadora. Perdón, aquí ya me había adelantado en una operación. Y hacemos el producto 24.5, lo multiplicamos por 0.03 y nos da 0.735. 0.735 unidades, ya dijimos que es newton. Si no lo sabíamos, pues son las que corresponden a la fuerza, en este caso al peso. Ese es el peso de del plato junto con la pesita. ¿Qué nos preguntan? Pasamos a la siguiente. Nos dicen, ¿cuál es la correspondiente masa combinada? La masa de estas dos cosas juntas. Bueno, nosotros sabemos que podemos determinar la masa una vez que conocemos el peso. Eso lo vimos la semana pasada. Podemos checar la presentación si no lo recordamos, pero bueno, la masa de un objeto o de un sistema, como en este caso, pues se puede determinar si conocemos el peso, y es dividir el peso entre la aceleración de la gravedad. Que bueno, en este ejemplo vamos a suponer claro que es la gravedad de la Tierra, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. El peso pues también lo podemos poner como un dato, ya lo calculamos, 0.735 newtons. Y bueno, conocemos ambas cosas, conocemos peso, conocemos la gravedad terrestre. Ambos están en las unidades del sistema internacional y eso va a garantizar que cuando hagamos la sustitución la masa quede también en unidades del sistema internacional, es decir, quede en kilogramos. Si no recordamos, insisto, podemos checar las notitas. Bueno, de todos modos hacemos la sustitución. La masa del plato y la pesa juntos lo podemos determinar entonces dividiendo el peso, que es 0.735 newtons. Aquí no es necesario ni los paréntesis ni las unidades, así como aquí tampoco, entre la gravedad, entre 9.8. Vamos a hacer esa división. Entonces escribo 0.735, lo vamos a dividir entre la gravedad, que es 9.8, y nos da 0.075. 0.075, ya dijimos que va a quedar en kilogramos, unidades para la masa en el sistema internacional, porque estamos trabajando con unidades del sistema internacional. Y bueno, nada más para que nos quede un poquito más claro, que aunque no lo piden, nada más mencionar que esta masa, si lo pasamos en gramos, equivale a 75 gramos. A lo mejor es un poquito más, tiene un poquito más de significado para nosotros. No lo pedían, nada más lo estamos comentando. Bueno, eso es todo lo que nos piden en este ejemplo. Digamos aquí, pues, que tenía de diferente este ejercicio, más que nada que no nos daban la variación en la longitud, y en su lugar nos daban la longitud inicial y final, y nosotros teníamos que hacer previamente el cálculo de la variación en la longitud. Y pues al final pues también nos piden masa y peso, nada más para recordar prácticamente el tema previo y relacionarlo con esto, ¿no? Bueno, pues sería todo para este ejemplo.